Hola, mis queridos videoespectadores. Yo soy coautor en las redes sociales, Cuauhtémoc Jerez Jiménez. Bienvenidos a este canal que se llama Remembranzas de Coautor. Originalmente el canal fue diseñado para que yo comentara muchas de mis memorias, de las anécdotas que viví en los muchos años en que di clases en escuelas normales. Sin embargo, pues a lo largo de ya más de un año que tengo en este canal, con pocos espectadores, tristemente, eh, he abordado otros temas, no necesariamente las memorias del profe Cuau o las memorias de coautor. Profe Cuau porque así me decían muchas de mis alumnas. Cuau con H al final, no con H intermedia, con H al final. Eh, y Tal como les mencioné en el último video que grabé antier, si no mal recuerdo, eh, vengo pasando por un proceso de duelo, dado que falleció en circunstancias tristes realmente el más querido de mis primos. Les decía, un primo que fue un hermano. Hasta puedo decir que más que un hermano, ¿no? Y me quedé con muchas cosas en el tintero al respecto. Les decía yo que iba a hablar hoy en este video sobre mi concepción de la muerte, cosa que ya había abordado en otro momento. Eh, Recuerden que en varios videos yo les he mencionado que incluso este descubrimiento de entender al ser humano como una entidad, como un ente biopsicosocial, eh, me llevó incluso a perder el interés en la carrera. ¿Por qué? Porque cuando yo descubro esto, bueno, no lo descubro, me lo dan a leer, de hecho, ¿no? Pero la interpretación que yo hago me parece que es una interpretación no desapegada a lo que plantea el texto, pero sí muy vinculada a mis emociones, a mis posturas existenciales, ¿no? Existencialistas. Y también muy vinculado a mis ideas, aquí sí puedo hablar de una ideología en el buen sentido de la palabra, es decir, un logos, un pensamiento basado en ciertas ideas, ¿no? Y son las ideas del materialismo histórico, del marxismo. Entonces, aunque este planteamiento no lo hacen autores marxistas, ni Hans Gerd ni Wright Mills, que son quienes escriben por primera vez esta consideración del ser humano como una entidad biopsicosocial, a pesar de que no son marxistas, sí embonan muy bien con la interpretación marxista de la realidad social, de la historia, e incluso con las proyecciones del futuro, ¿no? Entonces, pues ahí yo respondí la gran pregunta que yo le hacía al mundo y que me llevó de manera más o menos consciente, más o menos inconsciente, a elegir la carrera donde yo encontraría estas respuestas que yo le hacía al universo. ¿Cuáles respuestas? ¿A qué preguntas? ¿Qué onda con la sociedad? ¿No? Creo que este es uno de los entes más difíciles de entender y de entender con cierto sentido crítico, objetivo, porque casi todas las concepciones sociales que tienen casi todas las personas no son ni medianamente profundas ni medianamente veraces, ¿no? Están basados en muchos prejuicios, en muchas consideraciones, incluso yo diría alucinógenas, ¿no? Por decirlo suave, ¿no? ¿Qué les digo yo? Personas que creen en el karma, que creen en el destino, que creen en la suerte y que creen en la predestinación divina, ¿no? O en los milagros. Creo que esto no sirve para entender lo que sucede en la sociedad. No estoy diciendo que yo entienda perfectamente lo que sucede en la sociedad, pero
me cuesta menos trabajo que a muchos otros de las personas con las que yo convivo. Evidentemente, yo me convertí en una especie de científico, y si no científico, de cientista social, es decir, seguidor de las ciencias sociales. Y aún en las ciencias sociales, pues ustedes lo deben de saber, no hay acuerdos, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente interpretar los fenómenos sociales significa interpretarse a sí mismo, porque uno forma parte de esa sociedad, porque uno comparte qué les gusta, lenguajes, posiciones económicas, ubicaciones geográficas, gustos, intereses, filias, fobias, con un montón de gente más. Somos entes sociales, pero no solo somos entes sociales. Somos entes sociales gracias a que tenemos un organismo, a que tenemos una dimensión biológica que mientras estamos vivos nos permite, nos obliga a esa socialización. Les explicaba yo que según el planteamiento del ser humano como una entidad biopsicosocial, la psiquis, que es lo que nos singulariza, que es lo que nos individualiza, que es lo que nos hace únicos y diferentes a cada uno de nosotros, es el producto de la interacción de dos determinantes superpoderosos. El determinante biológico, ¿no? Lo que es la herencia, por ejemplo, lo que es toda la situación orgánica, desde el ADN, desde la cantidad de conexiones neuronales que podamos desarrollar, nuestro tono muscular, nuestra talla, nuestra densidad ósea, nuestra capacidad visual, nuestra capacidad auditiva. O sea, esto puede estar determinado por la naturaleza, ¿no? Y de otro lado viene la otra influencia, que es la influencia ambiental. Quienes hayan estudiado un poco de pedagogía, de sociología, de ciencias de la conducta, de ciencias sociales, pues saben que estas disciplinas del conocimiento, incluyendo la filosofía, siempre se han debatido entre estas dos fuerzas, ¿no? Los organicistas, los biologicistas, los naturalistas, y por otro lado, los culturalistas o sociologistas, por decirlo así, ¿no? ¿Qué es lo que influye más en el individuo? Si es su organismo o es su medio ambiente. ¿Es tu naturaleza o es tu socialización? Bueno, pues Hans-Gerd y Reitmeier lo resuelven, me parece a mí, genialmente, y eso es lo que yo adopto. Entonces mi interpretación de la muerte también está sustentado en este esquema. No es un esquema, ¿no? Pero lo podemos esquematizar, pues, ¿no? Podemos plantearlo en términos muy simples. ¿Qué es lo que se muere? Mi primo acaba de morir, bueno, ya murió hace creo que 3 semanas o un mes, no sé. Aún me duele mucho. ¿Por qué me duele mucho si no está? Ya no me lastima. Nunca me lastimó, de hecho, ¿no? ¿Por qué se murió? ¿Qué es la muerte? Pues la muerte es el cese de las funciones orgánicas. Es decir, la muerte es un fenómeno biológico esencialmente. Recuerden que el prefijo bio significa vida, ¿no? La biología estudia a los seres vivos. Entonces la muerte es eso. El organismo deja de estar vivo, ¿no? Y al morir, pues por supuesto se suspenden todas las funciones orgánicas, absolutamente todas, ¿no? Puede ser súbitamente, puede ser paulatinamente, y sobre todo cuando las personas muy enfermas o los muy viejos o los que tienen accidentes graves mueren paulatinamente, se hace más patente cómo hay un cese, puede haber un cese progresivo de las funciones orgánicas. Y
como lo viví o lo aluciné, aún no lo sé, estando convaleciendo en la unidad de terapia intermedia después de que tuve un paro cardíaco que me tuvo prácticamente muerto durante 20 minutos, me tocó ver a una vecina de cama en esa sala de terapia intermedia, una mujer ya anciana, muy deteriorada, la llevaron absolutamente inconsciente, la intubaron en lo que yo estaba reposando en la cama, eh, digamos, contraria, ¿no? Ella estaba en una pared y yo estaba, vaya, su cama estaba pegada en una pared y yo estaba pegado, mi cama, a la pared de enfrente. No estaba muy lejos, estaba yo creo, calculo, a unos 10 metros de distancia, pero yo no tenía mis lentes. Y sin estos lentes ya a 10 metros yo ya veo borrosón, ¿no? Pero además yo venía recuperándome de la sedación profunda a la que me sometieron para intubarme y para darle tiempo a mi organismo a recuperarse, ¿no? Sin el gasto de energía, sin el gasto de glucosa, sin el gasto de oxígeno eh, que hace la parte superior del cerebro, es decir, la corteza cerebral y sobre todo el, la parte frontal del cerebro, ¿no? Entonces yo vi que llevaron una mujer casi muerta. Llegaron muchos médicos, muchas enfermeras que entraban y salían, ¿no? Yo no sabía qué es lo que sucedía. Hasta que una doctora, muy guapa por cierto, yo estaba en plena recuperación, todavía muy débil, todavía bajo los efectos de los sedantes, pero eso sí, instinto, ¿no? Mi instinto me llevaba a apreciar la belleza de las doctoras, ¿no? Y de las enfermeras. Y bueno, había una doctora, había varias, pero esta en particular era, creo yo, la más atractiva. Se sale ella del montón de batas blancas que rodeaban la cama de aquella paciente, pasa junto a mi cama. Obviamente yo me le quedo viendo, ¿no? Con muchas intenciones, o sea, intenciones eróticas y sexuales, pues creo que no tenía, pero sí una apreciación de su belleza y además la curiosidad de saber qué estaba pasando. Entonces ella me capta y me dice, ay, dice, es que la señora no quiere hacer lo principal, no quiere. Y yo le dije, ¿y qué es lo principal? Me dice, respirar, no quiere respirar. Todavía alcancé a decirle, ¿no puede? Y me dice, no quiere. Se fue. Siguieron en el tratamiento allí, por fin se fueron todos los médicos, ya la mujer estaba intubada, se oía el respirador mecánico que le habían llevado, se oía funcionar, ¿no? Es como, pues es aire, ¿no? Que entra y sale y una máquina que está haciendo que este aire entrara y saliera. Se quedan dos enfermeras y al rato llega otro doctor joven y dice, dice, yo creo que la mujer está muerta, ¿no? Se mantiene con vida porque el respirador, al inflar sus pulmones, llenarlos de aire y luego provocar también la exhalación, porque es lo que hace el respirador, hace que inhales y exhales, no tú, sino la máquina, ¿no? Dice, pues también de alguna manera obliga al corazón a estar latiendo, dice, pero esto es lo que yo recuerdo que dijo, ¿eh? Hay muchas definiciones de la muerte, dice. Una de ellas, tal vez la más precisa, es que un ser vivo excreta cosas. Excreta por vía fecal, excreta por vía urinaria, excreta por sudoración, excreta de muchas maneras, ¿no? Entonces, pues si queremos verificar si este organismo sigue vivo, pues yo les sugiero que le inyecten, que le pongan en la canalización de la vena
un colorante, es inofensivo, no hace nada. Si en unas 4 horas su bolsa donde recibía la orina baja ese colorante, pues la señora está viva. Si no lo baja, no está viva. A mí esta definición me impresionó, porque si bien casi siempre la muerte se dictamina cuando cesa el latido cardíaco y cesa también la respiración pulmonar, porque también la piel respira, hay otros métodos para determinar la muerte. Y este cuate lo mencionó. Recuerdo, entre sueños, que como a las 8 de la noche el hombre regresa y les pregunta a las enfermeras qué pasó. Y dice, pues aquí está la bolsa de orina. Dicen, sí orinó, pero parece ser que no sacó el colorante que usted le puso. Entonces dice, no, dice, esa orina seguramente también es de los estertores de la muerte. También se sabe, también yo lo sabía, porque esto lo viví con mi hermanito que falleció cuando él tenía 30 años, ¿sí? 30 años, yo tenía 37. Lo que sabía era que al morir un cuerpo se relaja todo el cuerpo, todos los músculos se relajan en principio. Entonces es muy común que haya fluidos nasales, que haya fluidos de saliva por la boca, que los muertitos después de muertos se orinen y defequen. Y se les hace el embalsamamiento. ¿Qué significa el embalsamamiento? Yo no sabía, yo pensaba que era el método que utilizaban para conservar a las momias. Creo que también existe la palabra para ello. Pero un cadáver se embalsama precisamente metiéndoles torundas de algodón en la nariz, en la faringe, en el ano, ¿no? Y en las mujeres también en la vulva, para que si hay derrames de orina, de materia fecal, de lágrimas, de moco, de saliva, pues eso no salga, ¿no? Y ya se mantenga dentro del cuerpo. Pero lo que es claro es que son las funciones orgánicas las que se suspenden, ¿no? Dice uno, bueno, pues sí, pues todo, como lo puse yo en un tuit, murió porque estaba viva, ¿no? La principal causa de muerte es la vida misma. Es decir, si no hay vida, pues no hay muerte, ¿no? Este es un planteamiento radical. Pero este planteamiento radical a mí me ha ayudado, ¿no? En el caso de mi primo, digo, híjole, qué muerte tan triste, fue intensa porque lo vivió intensamente también, ¿no? No fue una muerte tan sufrida para él, porque pues le tocó morir estando inconsciente. Y pues en esos casos yo creo que él no se dio cuenta, ¿no? Al morir ese organismo, al morir cualquier organismo, incluso podemos pensar en los animales domésticos que son de alguna manera muy humanizados, ¿no? Muy socializados, digamos, ¿no? Responden a su nombre, obedecen órdenes, juguetean, coquetean, tienen sentimientos, ¿no? Me decía mi hija de un perrito, ¿no? Tiene sentimientos. Está bien, sí tienen sentimientos. Pero al cesar las funciones orgánicas, cesa todo, ¿no? También la psiquis se muere, ¿no? Porque la psiquis no es más que procesos cerebrales de pensamiento, de conocimiento, de memoria, de percepción, de sensación, ¿no? De movimiento, ¿no? O sea, todo lo controla acá el cerebro, ¿no? Entonces, al morir el organismo, es decir, si hay un paro cardíaco, si hay un paro respiratorio, muy pronto empieza a morir el cerebro, muy pronto.
Tarda un poco más, ¿no? Porque pues, las funciones eléctricas del cerebro más o menos se mantienen, son millones de conexiones entre las neuronas, y tal vez sea de lo que más tarda en morir, ¿no? Pero no tarda mucho. El caso es que se suspenden también pues las funciones psíquicas del ser humano cuando muere el organismo. ¿Qué es lo que no muere? Lo que no muere, y por eso somos animales simbólicos, lo que no muere es la representación que hacemos del fallecido, por supuesto, en nuestro cerebro. Y puede tener la forma de un sentimiento, de una emoción, de un recuerdo racional. Estos sentimientos y emociones pueden ser más o menos positivos, más o menos negativos, ¿no? Y aquí es donde yo digo, la mayor parte de la gente tiende, yo creo que por salud mental, ¿no? Por una defensa psíquica, tiende a recordar al muerto en sus partes positivas, en los aspectos positivos de la vida. Borran de su memoria, consciente o inconscientemente, creo que más inconsciente que conscientemente, se borran los recuerdos negativos, ¿no? Pero la imagen, el sentimiento, el significado que tuvo esta persona fallecida en nuestras propias vidas es lo que queda vivo. ¿Por qué? Porque ese significado, es un significado simbólico, queda en nuestra memoria, queda en nuestro cerebro. Hasta podemos revivirlo con algunas de las vías sensoriales, ¿no? Si oímos una voz parecida, si vemos una persona parecida, si olemos su aroma, ¡pum!, se revive en nuestra cabeza esta persona. Les había dicho que yo no soy muy proclive a ello, que hago el esfuerzo por recordar también las partes, ¿qué decir? Pues las partes negativas, las partes malas, las partes inmorales, las partes, pues digamos, reprobables, ¿no? Y son reprobables en términos sociales también, de acuerdo a la moral social que uno adquiere, que uno comparte, ¿no? El primer familiar cercano que murió después de mis abuelos fue una prima eh, que murió muy joven, y creo que murió de una manera más triste porque ella tenía ataques epilépticos y era una muchacha muy, muy conflictiva. Era muy fuerte, tanto físicamente como en términos de carácter, ¿no? Era de un carácter agresivo. Y siendo la hermana menor, eh, con otros dos, una hermana y un hermano mayor, de un matrimonio que había tronado, pues se separó mi tía de mi tío, y creo que esto nunca lo pudo superar mi prima, ¿no? No encontró forma de vida ni en el estudio, ni en las artes, ni menos en la educación física. Ella era gordita, gordita, pero de verdad que era muy inteligente y era muy, muy, muy sensible, frágil emocionalmente, ¿no? A pesar, este fenómeno es muy común. La gente que es frágil emocionalmente suele tener un carácter fuerte. ¿Por qué? Porque es como la defensa, ¿no? Cultivan esta fortaleza de carácter, es decir, de trato. Pueden ser sumamente agresivos, pueden ser o defensivos, ¿no? Pero con fuerza, ¿no? Ese era el caso de mi prima. Entonces, cuando estábamos ya en el entierro de la prima, todos muy dolidos, fue una enorme cantidad de amigos, parientes, y mi tía me pidió
que yo dijera unas palabras antes de que bajaran el féretro a la tumba. Por supuesto yo accedí, no le podía negar ese favor a mi tía. Yo quería bien a mi prima, no me caía muy bien, yo le llevaba muchos años de edad, no sé, 7, 8 años de edad, pero nos llevábamos muy bien ella y yo. Sí me dolió, sí estaba yo dolido, pero no dolido como estaban los demás, porque antes de mí habló mucha gente, no sé, muchas, 4 o 5 personas, ¿no? Que entre lágrimas le hablaban al ataúd. Adentro del ataúd estaba mi prima, pero yo creo que ni siquiera estando viva, dentro de un ataúd, eres capaz de oír la voz de un ser humano que te habla desde 4 o 5 metros de distancia, ¿no? Y menos si hablas entre sollozos, y bueno, los sollozos eran, ay, prima, o ay, hermanita, ¿no? Te fuiste, pero Dios te va a recibir, y, ¿no? Entonces cuando me toca hablar a mí, pues para imponer mi voz simplemente levanto la voz, ¿no? Tenía mucha práctica yo en la oratoria porque recientemente había sido líder estudiantil, etcétera, etcétera. Entonces empiezo con un amigos